¿Cómo han pasado? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues se encuentren muy bien. ¿Será que gana nuestra selección el día de hoy? ¿Qué opinan? Esperemos que sí. Ya, muy bien, excelente. Esperemos que gane nuestra selección, ¿no? Porque el día de hoy, pues, es un partido también de preparación, pero también es importante verificar cómo estamos a nivel de selecciones, ¿no? Y es importante siempre apoyar, pues, a nuestra selección. De igual manera, pues, en este caso, no se olvidarán, por favor, de revisar la plataforma, revisar las actividades que ellas están habilitadas dentro de sus tareas, ¿no? Para que las sigan completando, por favor. El día de hoy vamos a seguir avanzando en ciudadanía y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar son los fundamentos sociales que tiene el Ecuador, ¿no? Es decir, las características propias que tiene el movimiento indígena dentro de la participación política, social, cultural y sobre todo de la participación activa que tienen estas nacionalidades y pueblos en nuestros territorios, ¿no? Me ayuda, por favor, en la siguiente diapositiva, ¿sí? La señorita Gloria Génesis, por favor. Conquista de América. La conquista de América puede ser entendida como el encuentro entre dos mundos o desde otra postura, la superposición de un mundo sobre otro. Escobar, 2003. Cuando los europeos llegaron a América, trajeron consigo la cultura occidental con todos sus elementos de identidad cultural, idioma, creencias, tradiciones, hábitos, saberes, religión. Además, sus formas de producción feudales y sus formas aristocráticas de gobierno. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Bien, muy bien. Como ustedes saben, prácticamente pues podemos determinar, ¿sí? Que el movimiento indígena como tal tiene lo que es una presencia sumamente importante en el continente americano, ¿no? Aquí también podemos detallar cómo fue creciendo, ¿sí? La identidad y este sindicato que es muy fuerte en nuestra sociedad, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente dentro de la conquista en América se dio pues un cruce de razas en general, ¿no? Por un lado, los españoles que llegaron a nuestro territorio, ¿sí? En donde obviamente pues aprovechándose directamente de los indígenas, aprovechándose lo que son las herramientas de guerra, hablando de lo que son escopetas, hablando directamente de armaduras, que prácticamente utilizaban, en este caso, para conquistar, ¿no? Como ustedes saben, Francisco Pizarro, que fue el conquistador, especialmente de la cultura de los incas, tuvo un contacto directo con Atahualpa, ¿no? Y como ustedes saben, Pizarro capturó a Atahualpa, lo hizo prisionero, y obviamente después de tener lo que es el rescate de los cuartos gigantescos de oro, eventualmente daría pues la libertad al Inca como tal, ¿no? Sin embargo, no cumplió, lo asesinó y eventualmente empezaron las luchas y los enfrentamientos, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente los españoles, que no eran muchos, eran entre 300 y 500 soldados, lograron derrotar a estas culturas nativas del continente americano, ¿no? Además de ello, los españoles derrotaron a los incas, establecieron departamentos, funciones administrativas y la población indígena pues fue diezmada, ¿no? Tanto, en este caso, por el abuso, el maltrato, la violación de los españoles y también directamente por las enfermedades que ellos trajeron, pues, al continente americano, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedades trajeron los españoles? La malaria. Ya podría ser otra enfermedad. La peste negra.
No, más o menos la peste negra Parecido al sarampión. prácticamente no fue lo que es una enfermedad grande que llegó al continente americano, sino más bien ya fue en sus épocas de declive, ¿no? Aquí en América prácticamente llegaron enfermedades como la viruela, el sarampión, la fiebre amarilla y también podemos hablar de la gripe en general. Ahora, como ustedes saben, los indígenas nunca en su vida habían enfrentado este tipo de enfermedades, por ende, pues la población quedó diezmada, ¿no? A tal punto que en este caso quedó extinta más del 90% de la población indígena en general, ¿no? Entonces, los europeos, hablando de los españoles, destruyeron al ejército inca, establecieron lo que son sus departamentos administrativos, trajeron su religión, trajeron directamente sus creencias, sus tradiciones, sus formas de vida y las establecieron directamente en estos territorios, ¿no? Y que obviamente, sí, la esclavitud fue un factor sumamente difícil para los afrodescendientes y también para los indígenas en general, ¿no? Ahora, al llegar a América, ¿me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita María René, por favor? Buenas tardes. Al llegar a América, los europeos se encontraron con pueblos portadores de saberes, cultura, formas de vida, organización económica, social y política propias, así como espiritualidad. Estos pueblos habían alcanzado un nivel de desarrollo particular. El afán de dominio y acumulación de riquezas determinó que los conquistadores sometieran a los nativos al punto de provocar su extinción, como en el caso de los pueblos de Norteamérica, en manos de los ingleses, o los pueblos caribeños por parte de los españoles, quienes junto con portugueses y franceses sometieron a los indígenas del resto del continente al trabajo forzado y a condiciones de explotación y servidumbre. Excelente, señorita. Muy bien. Como ustedes saben, prácticamente pues los españoles llegaron a explotar los recursos del continente americano, especialmente el oro, la plata, y después empezaron directamente a dar un proceso de explotación sumamente muy fuerte para los indígenas, ¿no? A más de ello, prácticamente podemos determinar que cuando la población indígena quedó diezmada, generalmente utilizaron a los afrodescendientes para las actividades de esclavitud, ¿no? Más bien podemos determinar que prácticamente tanto los españoles como los europeos como tal, hablando de los ingleses, hablando directamente de los portugueses, realmente buscaron obtener una parte de estos territorios y explotar a la población nativa, a los trabajos forzados, sometieron a la servidumbre como tal, ¿no? Y prácticamente pues se recuerda una historia muy trágica para ellos ya que se dio un genocidio sumamente fuerte, ¿no? Mataban a los indígenas, los asesinaban, los utilizaban para realizar trabajos forzados, ¿sí? Y que obviamente ellos, en este caso, eran sumamente discriminados, ¿no? Recordemos que los españoles como tal eran sumamente religiosos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la Biblia, ¿se habla tal vez de la población indígena? Mm, ¿Sí o no? Me parece que no, no estoy segura. Ya, muy bien. En la Biblia nos hablan de la población afrodescendiente. Sí, ¿no? ¿O no? sabría, ¿O sí? pero Sí, excelente. Casi, casi, pero no. Muy bien. Si bien es cierto, en la Biblia no hacen referencia, sí, a estos grupos étnicos, ¿no? Por ende, los españoles cuando llegaron pensaron que eran animales y los maltrataron de todas las enfermedades, ¿no? Los maltrataron, en este caso, trayendo enfermedades, los sometieron, les dieron un proceso de esclavitud sumamente muy fuerte, la mayoría de ellos murieron, fallecieron, y los afrodescendientes también llegaron a estos territorios
para cumplir las actividades de la población indígena, ¿no? Yo le voy a dar lectura, por favor, en la siguiente diapositiva, ¿sí? Este pasado oprobioso, sumado al aparecimiento de enfermedades desconocidas para esta población, produjo un etnocidio. Los que sobrevivieron debieron adaptarse a los poderosos afuereños, aprender su cultura y religión, aceptar el maltrato y perder sus elementos autóctonos para adquirir los lejanos. Entonces, miren, si bien es cierto acá, sí, la mayoría de los indígenas dejaron sus costumbres, sus tradiciones y tuvieron que adaptarse a lo que imponían pues los españoles en general, ¿no? Y poco a poco fueron adaptándose, lograron sobrevivir de esos maltratos y realmente lograron, pues, en este caso, adaptarse a esas condiciones de vida que eran sumamente difíciles hacia ellos, ¿no? Ahora, en la Sierra del Ecuador, me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Ashley, por favor, ¿estamos ahí? Sí, Ashley Robles, licenciado. por Sí, favor. aquí estoy. En la Sierra del Ecuador. En la Sierra del Ecuador, la conquista implicó el despojo de los territorios ocupados ancestralmente por los pueblos indígenas para establecer extensas haciendas en las que los españoles sometieron a la población originaria para la producción, la agricultura, la ganadería, los tejidos, la extracción de metales preciosos, el trabajo doméstico y la limpieza de pueblos y ciudades. Excelente, muy bien, señorita Díaz, muchísimas gracias. Ahora, como ustedes saben, prácticamente todo el territorio pasó a ser dominado por los españoles en general, ¿no? Aquí directamente podemos establecer de que la población fue sometida a trabajar fuertemente en la agricultura, la ganadería, los tejidos, la extracción de metales preciosos, el trabajo doméstico y la limpieza de pueblos y ciudades, ¿no? Y el maltrato, pues, y la explotación eran sumamente fuertes a la población indígena, ¿no? Ellos directamente tenían que realizar las actividades que los españoles decían y si no, pues, obviamente los asesinaban, ¿no? Ahora vamos a determinar cómo fueron algunas poblaciones indígenas en la costa. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Denis Paul Cepeda, por favor. Señor Denis, muy bien, sí, nota. Señor Luis Eduardo, por favor. Licenciado, yo sí estoy atendiendo, pero no puedo leer por lo que voy manejando, licenciado. Ah, ya listo. Muy Sí, bien, señor yo sí Eduardo. estoy aquí, Excelente, muy pero bien. no puedo leer. Ya, Listo, licenciado. muy bien, no se Disculpe. preocupe, muy bien. Señorita Mayerlin Adriana, por favor. Señorita Mayerlin Adriana Páez, ¿no? Excelente, sin nota. Señor Sergio Rolando, por favor. algunas poblaciones indígenas de la costa fueron sometidas enseguida y otras más tarde. En la Amazonía, los pueblos originarios no fueron sometidos, aunque tuvieron contacto con misioneros. Los pueblos indígenas de la sierra conservaron algo de sus tierras, ubicadas en los páramos en donde funcionaba la forma de vida comunitaria, basada en la reciprocidad, tenían sus propias formas de gobierno, sus leyes, festividades, ritos a los que se incorporado variantes en el influjo de la cultura occidental. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Diego. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos mencionar, ¿no? Que algunos indígenas, en este caso de la costa, ¿sí? Fueron sometidos enseguida por los españoles, ¿no? Mientras tanto que los pueblos de la Amazonía como tal prácticamente lograron ocultarse, ¿sí? Más en la selva, ¿no? Y obviamente, pues en algunos casos, la mayoría de esas culturas no lograron tener el contacto con los españoles, ¿no? Ya que lograron ocultarse muy bien,
ya que directamente lograron cercar su territorio, ¿no? Sin embargo, se mantiene en este caso de que tuvieron contactos con algunos misioneros y eventualmente la mayoría de los indígenas que escaparon del maltrato, sí, especialmente de la sierra, se ocultaron en la selva en general, ¿no? Prácticamente huían del maltrato y en algunos casos los indígenas, especialmente de la sierra, ¿sí? Se ubicaban o escaparon directamente al páramo, ¿no? En donde eventualmente trataron de rehacer su vida, en donde funcionaba lo que es una participación comunitaria y se basaba pues en la reciprocidad, ¿no? Tenían sus propias costumbres, su propio gobierno, sus costumbres, sus ritos, sus tradiciones, que siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Pero prácticamente lograron sobrevivir con el maltrato de la población española en nuestros territorios, ¿no? Y a pesar, en este caso, de más de 500 años del maltrato por parte de las culturas europeas, al día de hoy se han logrado fortalecer, ¿no? Inculcándonos en este caso sus costumbres, sus tradiciones y que nosotros en este caso debemos cuidar, debemos preservar, ¿no? Ya que ellos directamente siguen, ¿sí? Decorando nuestro territorio con sus costumbres, con sus fiestas, con sus bailes, con su conocimiento ancestral, sobre todo directamente de las culturas antiguas, ¿no? Hablando de los incas, que prácticamente fue una civilización sumamente grande de América del Sur, ¿no? Luego de 500 años, ¿me ayuda por favor la señorita o el señor? ¿Me ayuda por favor la señorita Gloria Génesis, por favor? Luego de 500 años de sometimiento y resistencia a la dominación, hoy los indígenas han alcanzado un rol protagónico en la sociedad, logrando el reconocimiento de su existencia como pueblos o nacionalidades y recibiendo con ello de los gobiernos la titularidad del territorio donde se asientan y el derecho a su autodeterminación mediante sus formas de gobierno y su cultura. Excelente, señorita, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, miren, por ejemplo, acá, después de los 500 años de sometimiento que tuvieron los indígenas por parte de los españoles, al día de hoy, pues, han logrado fortalecer sus costumbres, sus tradiciones, participan activamente en parámetros políticos, sociales, nos siguen brindando sus costumbres, sus tradiciones, y que nosotros tenemos que cuidar y preservar, ¿no? Tenemos nacionalidades, tenemos pueblos que prácticamente han logrado sobrevivir estos 500 años de maltrato y además de ello, sí, juegan un rol muy importante en nuestra sociedad, ¿no? Ahora, luego de 500 años, los pueblos y nacionalidades indígenas han subsistido en el tiempo, preservando ciertos elementos de su identidad cultural, pese al influjo de la cultura occidental impuesta desde el proceso de conquista. Hoy su cultura ha sido reconocida como la base de la identidad nacional, por tanto está protegida, ¿no? Entonces, miren, las culturas que nosotros tenemos en nuestros territorios, la Shuar, la Chuarchi, los Secoyas, Sáchilas, los tabaleños, ¿sí? Que se encuentran, en este caso, determinados por pueblos y nacionalidades, ¿no? Por ley, en este caso, ellos están protegidos, ellos están en una condición de preservación, ¿no? Y por ende, pues nosotros en general tenemos que tener un cuidado, tenemos que sentirnos muy orgullosos de que esas culturas todavía existen en nuestro territorio y sobre todo participan activamente en las decisiones políticas, en las decisiones culturales y además de ello nos siguen transmitiendo pues sus tradiciones, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta el día, en este momento, por favor? No, licenciado, todo claro. Ya, muy bien, excelente. No se olvidarán, chicos, por favor, no, que las actividades, sí, de las tareas están habilitadas para que ustedes en este caso lo puedan trabajar, ¿no?
De igual manera, Licenciado, no se olvidará, por favor, de presentar los documentos, ¿sí? Algunos chicos faltan todavía entregar algunos certificados y de igual manera tratemos de estar al día en las pensiones, ¿sí? De mi parte, chicos, sí. un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre y esperemos pues que el día de hoy gane nuestra selección, ¿sí? Cuídense mucho, nos Licenciado, disculpe una encontramos el pregunta. día domingo. Sí, dígame, por favor. Gracias. Espera, yo di la tarea del lenguaje y me fue un poquito mal porque estaba 15 minutos para dar la tarea. Entonces, justo estuve dando y justo se va la luz sobre eso. Entonces, no pude acabar de dar y le mandé un comunicado al licenciado Pablito sobre este tema porque casi se me quema la computadora. ¿Ya? Y no pude resolver, pero claro que ya cuando ahorita le abrí para ver si podía ingresar, no se me abre, pero veo aquí en el teléfono y está como que he sacado 6 de nota. Entonces quería hablar a ver, con usted cómo se puede hacer para ¿En qué mejorar materia esa fue nota eso? ¿En lenguaje o en de, ciudadanía? de lenguaje, licenciado. Ah, bueno, yo estoy a cargo de la materia de ciudadanía e historia. En Ah, no, ese no, caso, de historia, licenciado, me equivoqué, yo estoy mal, de ah, historia. de historia, ya. ¿En qué Sí, tema, en qué cuestionario fue? en el segundo cuestionario es en el de, ahorita no le puedo ingresar porque si no le abriera. A ver. Pero es en la segunda tarea ya de que nos envió para realizar. Ya, muy bien. En el cuestionario tienen dos intentos. Entonces, en ese Claro, sí caso, si usted Ajá. realizó el primero y le salió la primera nota, realícele el segundo, por favor, Ya, ¿sí? Para licenciado. que la plataforma, en este caso, le tome en cuenta la segunda nota. Ya, licenciado, muchas gracias. Excelente. Muy bien, chicos. Cuídense mucho. Excelente Gracias. día.